Itinerario Málaga y Costa del Sol. ¿Qué comer? Pescaíto frito, paella donde comer, lujosos restaurantes marbellíes a los chiringuitos de playa o la cocina serrana de la Axarquía y los pueblos blancos. Itinerarios Málaga y Costa del Sol lunes 18 al 22 de junio desde Nerja a Tarifa. La ruta del litoral de la Costa del Sol, 180 km de costa mediterránea que armoniza la hermosura de sus playas con la belleza agreste de las montañas que protegen el litoral dotándola de un clima verdaderamente excepcional, 325 días de sol al año y una temperatura media del agua del mar de 18. Limitándola, la costa tropical o costa granadina al oriente y la gaditana Costa de la Luz al occidente, punto de encuentro del Atlántico y del Mediterráneo. A través de diversas rutas como las de la Axarquía, la de los pueblos blancos, la ruta de la Málaga Islámica, la ruta de la Pasa, la ruta del Sol y del Vino, y las visitas a parajes tan impresionantes como los de la Serranía de Ronda y otros lugares tan característicos como Antequera o la Serrana Mijas. La Costa del Sol es un auténtico paraíso, donde disfrutar de sus atractivos naturales y rastrear las huellas de su antigua cultura que recibió pronto la influencia de otras predominantes en el Mediterráneo como la fenicia, griega y cartaginesa. En su rica historia, el Imperio Romano desarrolló en la costa una pujante actividad comercial, fomentando la venta de sus productos a otras provincias, pero será la cultura andalusí, nacida de la dominación islámica, la que confiera carácter profundo y permanente a sus costumbres, su forma de vida y su arquitectura popular, perviviendo hasta hoy en numerosos aspectos cotidianos, en su gastronomía y en su sensibilidad hacia la música y la literatura. Si tomamos como punto de partida la parte más oriental, en el límite entre las provincias de Granada y Málaga, hallaremos en el punto kilométrico 297 de Natural de Mar o Cerro Gordo, la carretera N340, el paraje un impresionante promontorio con su torre y grandes acantilados cubiertos de lentisco que sobrevuelan multitud de gaviotas. Muy cerca, el acueducto del Águila y Nerja, con su atractivo conjunto urbano de arquitectura popular, sus playas entre cantiles, su balcón de Europa sobre el mar y la famosa cueva, la catedral prehistórica, con cerca de 2 kilómetros de recorrido accesible al público entre enormes bóvedas, fantasmagóricas figuras y pinturas rupestres del Paleolítico. Seguimos la misma carretera hasta Torre del Mar, 21 km, atravesando las zonas costeras de pueblos de la Axarquía como Torrox y Algarrobo, en los que podremos visitar un yacimiento romano en la desembocadura del río Torrox y degustar los vinos de la región en toda su gama de sabores, seco a dulce. Torre del Mar goza hoy de un impresionante desarrollo turístico y recuerda poco a la ciudad amurallada que fue en sus inicios como atalaya de Vélez Málaga. En sus proximidades, se encuentra el interesante yacimiento fenicio de Toscanos y la necrópolis del Jardín, en la desembocadura del río Vélez. Siempre bordeando la costa, llegamos al Rincón de la Victoria, situado a 18 kilómetros, zona típica de turismo malagueño, muy próxima a la capital, con una hermosa playa de aguas cálidas. Málaga, en la desembocadura del Guadalmedina y del Guadalhorce, se asienta en una hondonada y mantiene su vocación marinera desde la antigüedad, con su puerto, su paseo marítimo dedicado al inmortal Picasso y sus conocidas playas del Palo. Ver itinerario Málaga. A 12 kilómetros de la capital, Torremolinos encabeza por derecho propio su condición de motor del turismo en la comarca. Repoblado tras su conquista por los Reyes Católicos en 1489, el origen de la industria turística hay que buscarlo en el Castillo del Inglés, que en los años 20 acogió a los veteranos de la Primera Guerra Mundial. La Torre del Homenaje y el barrio marinero de la Parihuela con sus restaurantes especializados en el pescadito frito, son sus principales atractivos. Torremolinos alcanzó en los años 70 un desarrollo acelerado, pero su masificación propició el auge de otros lugares próximos, siguiendo la costa como el de Benalmádena, a 6 kilómetros, que alcanza también un desarrollo sorprendente en la franja costera y en su pedanía de Arroyo de la Miel. El puerto deportivo, donde se centra la vida nocturna, el casino de Torre Quebrada que toma nombre de la cercana Torre Vigía y el parque de atracciones Tívoli construido a la manera del de Copenhague. Fuengirola es otro ejemplo de ciudad bulliciosa y abierta al turismo de sol y playa. Son destacables sus vestigios históricos como el castillo de Soall, las termas y la villa romana, un interesante museo de pintura plasmado sobre la medianería de los edificios y la obligada excursión a Mijas, pueblo serrano lleno de tipismo y originalidad. Marbella, a unos 50 kilómetros de la capital, es sin duda el principal polo de atracción turística internacional de la Costa del Sol. A los pies de Sierra Blanca y en una hermosa bahía, la ciudad ha superado el estancamiento en su desarrollo y ofrece unas infraestructuras de gran calidad. Un casco antiguo colorista y luminoso, el cuidado y la limpieza de sus calles y playas, la asombrosa variedad e importancia de sus urbanizaciones, hacen que su término sea conocido como el Triángulo de Oro por la importancia de la riqueza que allí se genera.
Muy conocido es el puerto Banús, frecuentado por magnates de todo el mundo, y las playas de San Pedro de Alcántara, hoy anexionado a Marbella. Estepona, la estapa fenicia, fue protagonista de importantes batallas navales y terrestres en la Edad Media. Protegida de los vientos por sierra, Bermeja cuenta con un casco típicamente mediterráneo, un notable puerto deportivo y una conocida playa naturista de la Costa del Sol, Costa Natura, en Arroyo Vaquero. Antes de llegar a Manilva, centinela de la costa, a través de urbanizaciones y playas de gran encanto, nos desviaremos a Casares, en el kilómetro 146 de la N340. Tras 14 kilómetros de ascensión, alcanzaremos el pueblo serrano, donde naciera Blas Infante, padre del andalucismo, que está presidido por una antigua fortaleza. Fundada por mandato de Julio César, fue declarada conjunto histórico-artístico en el que destacan la iglesia de la Encarnación, la Torre de la Sal y la zona arqueológica. Manilva, a 94 kilómetros de Málaga, continúa esta ruta del litoral antes de llegar a Sotogrande. Ubicada sobre un cerro desde el que domina los 7 kilómetros de playa del municipio, cuenta con el castillo y las playas de Sabinillas, en cuyo entorno se ha creado una zona de recreo con urbanizaciones, campos de golf y un puerto deportivo en las proximidades. San Roque posee un casco antiguo declarado monumento histórico-artístico. Kilómetros abajo queda el municipio de la Línea de la Concepción. Frontera con Gibraltar, La Línea es una ciudad de museos con dos extensas playas. La de Poniente mira hacia la bahía, mientras que la de Levante se abre hacia el Mediterráneo. La capital de la bahía es Algeciras, uno de los puertos más activos de Europa. Algeciras mantiene un servicio continuo de transbordadores con el norte de África. En la Plaza Alta se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, del siglo XVIII. En playas, como el Rinconcillo, se celebran competiciones de submarinismo y vela. Por último, la Costa del Sol termina en Tarifa, cuyas aguas bañan sus bellos acantilados. La ruta de los pueblos blancos, situados en las provincias de Málaga y Cádiz, a caballo entre el Atlántico y el Mediterráneo, y en un territorio montañoso en el que confluyen el sistema bético, la serranía de Ronda y la Sierra de Cádiz. Calles estrechas y empinadas, pasadizos de entrada a patios y viviendas, arquillos, arriostrando las fachadas y cubiertas de teja sobre los muros blanquísimos de caloría, pueblos fronterizos en la pugna medieval entre árabes y cristianos. Ronda, la carismática ciudad de origen celta, asentada a más de 700 metros de altura sobre un tajo impresionante que la divide en dos. Se conservan en buen estado varias de las puertas de entrada a la ciudad, como la de Almocávar, siglo XIII, la Puerta de los Molinos que da acceso a la Medina Árabe y la de Carlos V. El barrio de San Francisco conserva todo su trazado andalusí y en la parte baja de la ciudad se encuentran los baños árabes con su estructura casi intacta, siglos SI-SIB. Un impresionante patrimonio con más de 70 casas blasonadas, entre las que destacamos el Palacio del Marqués de Salvatierra, y las casas del Gigante, de Mondragón y del Rey Moro. Entre sus monumentos religiosos, destacan la iglesia de Santa María la Mayor, el convento de Santo Domingo y el alminar de San Sebastián, y su plaza de toros, cuyos orígenes se remontan a Felipe II, hacen imprescindible su visita. A 12 kilómetros, se encuentra la ciudad romana de Acinipo, también llamada Ronda la Vieja, que data del siglo II. Málaga Tour por la ciudad, Teatro Romano y Alcazaba Euros 13. Free Tour Pancho. Hotel Meliá en Torremolinos Hard Rock. En el núcleo antiguo de la ciudad, el conjunto formado por la Alcazaba y el castillo de Gibralfaro, es sin duda el monumento árabe mejor conservado. El castillo, de fundación fenicia y reconstrucción como defensa de la ciudad por el rey Taifabadis, se alza sobre el monte más alto y comunica con la Alcazaba por un camino amurallado del siglo X. Esta, como palacio fortaleza de los gobernantes, se unía también a la ciudad por un conjunto de murallas. Accedemos a su recinto interior por la Torre del Cristo para visitar el patio de armas y la torre. A través de la Puerta de los Cuartos de Granada, llegaremos al recinto superior en el que se encuentra la Torre del Homenaje y el Palacio, una parte fechada en el siglo XI y otra de los siglos SIG-SIB, que contiene en sus salas la sección de arqueología del Museo de Málaga. En su proximidad, paseando por la calle Alcazabilla y sus laterales tres entre los cipreses y las bugambillas perfumadas, encontramos el Teatro Romano, descubierto en 1951, tras en el núcleo antiguo de la ciudad. El conjunto formado por la 2-1 Alcazaba y el castillo de Gibralfaro, es sin duda permanecer enterrado durante siglos. Su construcción data del siglo I, bajo el imperio de Augusto. Fue usado hasta el siglo III. Los árabes utilizaron elementos de su construcción, como capiteles y fustes de las columnas, en beneficio de la Alcazaba, como sujeción de los arcos de herradura de las puertas que albergan esta edificación.
Las dimensiones que presenta son de 31 metros de radio, 16 metros de alto y orquesta de 15 metros. Se observa una cavea de 3 gradas y puertas de entrada a las gradas, vomitorium. Muy próximo 5, el edificio de la antigua aduana y la 4 catedral llamada La Manquita porque tiene una sola torre ya medio construir, mandada construir por los reyes católicos sobre la antigua mezquita, con jardines propios y un magnífico patio. Destaca fundamentalmente la sillería del coro, siglo XVII, en la nave central y sobre todo, la obra escultórica de Pedro de Mena. 3 siglos duraron sus obras iniciadas según proyecto de Diego de Siloé, destacando la sillería del coro en su interior de 3 naves, tallada en su mayor parte por Pedro de Mena en el siglo XVII. La 6 iglesia del Sagrario, con su portada gótico isabelina y su retablo, así como otras esparcidas por la ciudad como las de 7 iglesia de Santiago, 8 San Juan, 9 Los Mártires, el 10 Cristo de la Salud y cerca la iglesia del Sagrado Corazón y el Museo Carmen Thyssen, la Plaza de la Constitución y la calle Larios. La 12 Casa de Mena Museo Rebello de Toro y el 13 Palacio Villalcázar. El Palacio de los Condes de 14 Buenavista Museo Picasso y la Casa y Museo de Pablo Picasso, en plena 15 Plaza de la Merced, pueden completar un recorrido turístico por el centro de la ciudad. Aquí está el monumento a Torrijos. El 11 Santuario de la Victoria más al norte. El más genuino atractivo de Málaga, reside sin embargo en sus calles y sus plazas del casco antiguo. Un paseo por sus jardines nos devuelve todo el efluvio de la cultura árabe mientras que el parque, junto al puerto, es un gran museo natural con especies exóticas de todo el mundo que alberga a su vez un delicado recinto musical. En el corazón de la ciudad, el pasaje de Chinitas ambiente popular lleno de reminiscencias folclóricas. 16 Pasear la avenida de Cervantes pasando por el ayuntamiento, y por el paseo marítimo de la Farola para llegar a la 17 Plaza de Toros, conocida como la Malagueta, y el casco histórico de la ciudad. Por la alameda principal, donde 18 está la estatua del Marqués de Larios, se llega al puente de Tetuán, y a este otro lado de la ciudad se emplazan barrios, como la Trinidad con su 19 iglesia de San Pablo, el 20 Perchel de inconfundible aroma marinero y la parroquia de la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores. Cerca, la plaza de Toros Vieja.